En los años 80, el mundo vivía una de sus épocas más contradictorias. Mientras las luces de las discotecas seguían brillando y la cultura pop alcanzaba su máximo esplendor, en las sombras se gestaba una batalla silenciosa, una lucha por la existencia misma de una comunidad que durante demasiado tiempo había sido ignorada. El activismo gay de los años 80 no nació de un deseo de fama o reconocimiento, sino de una urgencia brutal: sobrevivir. Fue una década marcada por el miedo, la pérdida y la valentía, donde ser gay era casi una sentencia, y aún así, miles de personas decidieron alzar la voz, aunque eso significara arriesgarlo todo. Si te interesa conocer cómo un grupo de hombres y mujeres comunes transformó el dolor en revolución, no olvides suscribirte y dejar tu like. Cada historia de esta época merece ser contada, porque fue gracias a ellos que hoy existe el orgullo que conocemos. Todo comenzó con un enemigo invisible: el VIH. En 1981, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos registró los primeros casos de una extraña infección que atacaba el sistema inmunológico de hombres homosexuales en Los Ángeles y Nueva York. Lo que en principio parecía una enfermedad aislada, pronto se convirtió en una epidemia devastadora. En menos de 2 años, los hospitales estaban desbordados, los medios hablaban de una peste gay, y la sociedad, en lugar de ofrecer compasión, respondió con miedo y desprecio. Muchos gobiernos callaron, muchas iglesias condenaron, y muchas familias abandonaron a los suyos por el simple hecho de amar diferente. Pero en medio de esa oscuridad, surgió una luz. En 1982, activistas en Nueva York fundaron la Gay Men's Health Crisis, una organización que nació con el propósito de brindar apoyo médico, psicológico y humano a los afectados. Fue una de las primeras respuestas comunitarias ante la crisis del SIDA, cuando el Estado aún miraba hacia otro lado. Mientras los noticieros ignoraban los funerales, estas personas se organizaban para ofrecer información, acompañamiento y dignidad. En paralelo, comenzaron las manifestaciones. Los activistas entendieron que el silencio mataba más que el virus. Así nació en 1987 ACT UP, AIDS Coalition to Unleash Power, un grupo que se convirtió en símbolo del activismo radical. Sus miembros protestaban frente a hospitales, cerraban calles, irrumpían en programas de televisión y exigían acceso a medicamentos. Lo hacían con rabia, pero también con amor. Cada pancarta, cada beso en público era un acto político. Querían que el mundo entendiera que detrás de las estadísticas había vidas, historias, sueños. Los 80 también fueron la década del arte como resistencia. Muchos artistas gays utilizaron su talento para denunciar lo que estaba ocurriendo. Keith Haring, con sus figuras humanas entrelazadas, pintaba esperanza y dolor en los muros de Nueva York. Robert Mapplethorpe, con su fotografía provocadora, mostraba la belleza del cuerpo masculino sin pedir permiso. Y Freddie Mercury, con su voz incomparable, desafiaba los prejuicios incluso cuando el mundo no estaba listo para aceptarlo. Todos ellos, desde su propio frente, eran activistas, aunque algunos nunca se autodenominaran así. Sin embargo, el costo fue altísimo. Millones de personas murieron antes de que existieran tratamientos efectivos. Las calles se llenaron de memoriales improvisados, de velas y fotografías pegadas en los muros. Cada pérdida era un recordatorio del abandono institucional, pero también un impulso para continuar luchando. En muchas ciudades, las marchas del orgullo se transformaron en marchas de duelo. Ya no se trataba solo de celebrar la diversidad, sino de exigir justicia, atención médica y respeto. A finales de los 80, el activismo gay había cambiado por completo la forma de entender la salud pública. Gracias a su presión, los gobiernos comenzaron a invertir en investigación. Las farmacéuticas aceleraron los ensayos clínicos y la prensa empezó a cubrir el tema con seriedad. Pero, más allá de los avances médicos, lo que realmente transformaron fue la conciencia colectiva. Por primera vez, millones de personas heterosexuales comenzaron a empatizar, a entender que el SIDA no era una cuestión de orientación sexual, sino de humanidad. Uno de los momentos más simbólicos de esta década fue la creación del Memorial Quilt, una colcha gigante compuesta por miles de paneles de tela, cada uno dedicado a una víctima del SIDA. Era un proyecto colectivo que crecía año tras año, extendiéndose como una manta de memoria sobre los parques de las grandes ciudades. Cada panel contaba una historia, el nombre de un amigo, un hermano, un amante. Era la forma en que la comunidad decía: no los olvidaremos. Aquella colcha se convirtió en una obra de arte, en un grito silencioso que conmovió al mundo. El activismo también se extendió a la política. Figuras como Harvey Milk, aunque había sido asesinado en 1978, seguían inspirando a una nueva generación de líderes que no tenían miedo de decir abiertamente quiénes eran. En ciudades como San Francisco y Nueva York comenzaron a aparecer los primeros concejales y alcaldes abiertamente gays. Su sola presencia en la política era un desafío al sistema que los había marginado. Y aunque muchos enfrentaron amenazas, campañas de odio y boicots, su existencia misma era una victoria. El cine y la televisión también comenzaron, lentamente, a reflejar esa realidad. Películas como Parting Glances o Long
Longtime Companion mostraron por primera vez la vida cotidiana de los hombres homosexuales durante la crisis del SIDA. No eran caricaturas ni villanos, eran seres humanos reales, con miedos, amor y dignidad. Estas producciones abrieron una grieta en el muro del silencio, mostrando al público que lo que estaba ocurriendo no era un problema de otros, sino una tragedia universal. El activismo gay de los años 80 también fue un movimiento profundamente interseccional, aunque en aquel entonces el término aún no se usaba. Las lesbianas, por ejemplo, jugaron un papel fundamental en el cuidado de los enfermos y en la organización de campañas de apoyo. Mientras muchos hombres eran rechazados por sus propias familias, las mujeres lesbianas se convirtieron en sus enfermeras, compañeras y aliadas. Su labor fue esencial y durante mucho tiempo injustamente invisibilizada. También hubo personas trans que se enfrentaron a doble discriminación, pero que estuvieron allí, marchando, cuidando, sosteniendo. El amor en esa época era un acto de valentía. En medio del miedo, muchas parejas decidieron unirse legal o simbólicamente, desafiando las leyes que no reconocían sus derechos. Algunos escribían testamentos conjuntos, otros se tatuaban los nombres de sus parejas fallecidas como forma de resistencia. Cada gesto de amor era también un grito político. La consigna "Silence equals death" no era solo una frase, era una filosofía de vida. Callar significaba desaparecer, y por eso eligieron hablar, amar, protestar. Hacia finales de la década, el activismo comenzó a dar frutos. Se aprobaron las primeras leyes contra la discriminación por orientación sexual en algunos estados de Estados Unidos, y se creó una conciencia global que poco a poco inspiró movimientos similares en Europa y América Latina. Lo que comenzó como un grito de auxilio se transformó en una revolución cultural que cambió la historia. Pero sería un error pensar que todo terminó allí. Los años 80 dejaron cicatrices profundas, heridas que aún se sienten hoy. Muchos sobrevivientes de esa época cargan con la memoria de haber perdido a todos sus amigos, de haber sido estigmatizados por su propio país. Sin embargo, también dejaron una lección poderosa, que incluso en medio del dolor más extremo, la comunidad puede renacer. Cuando hoy vemos banderas arcoíris ondeando en las calles o parejas del mismo sexo casándose libremente, hay que recordar que nada de eso fue un regalo. Fue el resultado de años de lucha, de noches sin dormir, de lágrimas, de resistencia. Detrás de cada derecho ganado hay un nombre, una historia, una vida que se atrevió a desafiar al mundo. El activismo gay de los años 80 no solo salvó vidas, sino que cambió la cultura, la política y la forma en que entendemos la empatía. Nos enseñó que la visibilidad no es un lujo, sino una necesidad, que el amor, en todas sus formas, puede ser un acto revolucionario, y que cuando una comunidad se une, ni el silencio, ni el miedo, ni el odio pueden detenerla. Así que la próxima vez que escuches una canción de Freddie Mercury, veas un mural de Keith Haring o leas el nombre de ACT UP en un libro de historia, recuerda lo que realmente representan. No son solo íconos del pasado, son recordatorios de un tiempo en que amar era resistir. De una generación que, aun cuando el mundo les dio la espalda, decidió vivir, amar y luchar hasta el final. Si valoras estas historias y crees que el amor y la memoria son fuerzas que pueden cambiar el mundo, suscríbete, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia te conmovió más. Porque mientras sigamos hablando de ellos, los activistas de los 80 seguirán vivos en cada palabra, en cada acto, en cada beso que todavía desafía al silencio.